noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al general Wagner Bravo. Él es experto en seguridad y ex jefe de Estado Mayor del Ejército. General, muy buenas noches, tardes todavía. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen, y a quienes nos escuchan a través de la radio. Una tarde fría. Así es. No solamente por el clima, sino también hasta por las noticias. Totalmente, y hablando de esas noticias frías, comencemos analizando lo que ha ocurrido pues a horas de la mañana en la ciudad de Guayaquil, que ya general es cuento de todos los días. Vivimos este tipo de noticias, como usted lo dice, a diario, esta violencia que no nos da ningún respiro, que está contaminando nuestra sociedad. Lo que sucedió con este acto de sicariato, nuevamente un acto de sicariato que se da en contra de Javier Rosero, quien pues es hermano, según conocemos, de Osvaldo Rosero, gerente subrogante de Flopec, en horas de la mañana, al norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en Los Ceibos, porque ya parece que no hay ni hora para cometer este tipo de delitos, ni tampoco lugar que se encuentre a salvo. María del Carmen, en repetidas ocasiones con ustedes hemos podido analizar de que estamos ante un ataque de un terrorismo urbano y un terrorismo que tiene otros fines. No son los fines de la delincuencia común que por alguna razón, de alguna causa coyuntural, falta de trabajo, enfermedad, necesidad de dinero, una persona se dedica a robar. Aquí estamos hablando de grandes poderes económicos, y digo poderes económicos, porque esto, siendo supranacional, va tratando de someter a los estados. Por eso es que Pancho Huerta hace casi ya una década decía que podemos ser un narcoestado. Y efectivamente, pues esto puede ser, tiene muchas causas, y yo creo que la causa principal es porque ahora se está presionando para evitar que el crimen organizado siga expandiendo sus redes y como una telaraña en nuestro tejido social. No solamente en aquellos que están en estos altos ilícitos, sino a toda la sociedad, porque muchos de los recursos que quedan del microtráfico, del tráfico de personas, del tráfico de armas, del tráfico de narcóticos, están yendo a la economía formal o informal. Es decir, poco a poco estos se han ido enraizando, y escuchaba hace un rato que decía, me estaba faltando para el nuevo año, para desearle un feliz año a los ecuatorianos, un motín en la cárcel, o un sicariato, o muchas cosas. El 31 de diciembre nos deseábamos todos que tengamos un feliz año. Pero la primera noticia al 1 de enero fue que hay 4, 5, 6 personas que nos han puesto una bomba en la cárcel, que se asesinan las personas, que como en el caso de hoy, de mañana, una persona que no sabemos cuál es la razón, porque también queda después en la incógnita por qué fue. Entonces sí estamos ante un ataque de un terrorismo urbano que amerita medidas drásticas, María del Carmen. Obviamente la policía tendrá que hacer las investigaciones necesarias después de lo ocurrido ahora en la ciudad de Guayaquil, pero también sorprende algo, general, y es algo que ya se ha hablado durante varias ocasiones, y es esto de los sicariatos que se cometen por dos hombres que van a bordo de una moto. Es justamente lo que ha ocurrido ahora. ¿Qué es lo que pasa? Hay una prohibición, pero parece que no hubiera ningún tipo de control aquí en nuestro país, y esto también es responsabilidad, por supuesto, de las autoridades locales. Para mala suerte, todas las medidas restrictivas, María del Carmen, que se toman, sale afectado la persona que observa la ley, y que seríamos las personas de bien. Porque recordemos también, especialmente en la costa, uno de los medios de transporte más usados es la moto. Y no es porque simplemente les gusta, sino porque tal vez su situación económica no les permite comprar un vehículo. Pero el rato que ponemos una restricción de que no vayan 2 personas, son afectados aquellos que llevan a los hijos a la escuela o van al trabajo con la esposa y qué sé yo. Pero ahí hay que pedirle comprensión a los ecuatorianos, porque si nosotros no apoyamos y nos oponemos a este tipo de medidas, lo único que estamos es dándole aval a los delincuentes que se paran en una moto
con campantes como que estuvieran en su casa, se bajan, disparan a las personas, le roban y se van. Y no ha pasado absolutamente nada. Y se han puesto restricciones como que no pueden ir 2 personas en una moto. Recordemos que se les había puesto hace años unos chalecos, inclusive con el número de la placa. Incluidos los taxis tienen encima el número de la placa para un seguimiento aéreo. Pero muchas veces comenzamos a defender a los buenos, que es bueno, hay que defenderlos, que se está afectando su derecho a movilizarse, a su derecho a convivir, a trabajar. Pero si no nos apoyamos todos y nos oponemos a este tipo de medidas, que en un momento, cuando llega, se me ocurre a donde un policía o un guardia metropolitano de tránsito, comenzamos en que tengo que ir a dejar a mi hijo, que tengo que ir al trabajo, que muchas de esas cosas que son lógicas en una sociedad. Pero yo creo que sí hay que poner más drasticidad, porque si no, simplemente la moto es ya la segunda arma, o por no decir la primera arma que tiene el sicario para cometer sus crímenes y también sus robos, María del Carmen. Y tal vez no hay tampoco, general, planes específicos para de alguna manera controlar toda esta violencia que estamos viviendo los ciudadanos en las calles. ¿Falta eso aún? ¿Es un pendiente del gobierno? María del Carmen, un objetivo nacional permanente que está en la Constitución, artículo 3, numeral 8, indica que los ecuatorianos, cuando votamos por la Constitución del 2008, queríamos vivir en un territorio de paz, en democracia, libre de corrupción. Y todos los ecuatorianos, no solamente el presidente, todo el Estado ecuatoriano, porque dice que es deber primordial del Estado, y somos todos los 18 millones, creo ahora, tenemos que contribuir contra eso. Y creo que todos estamos en deuda con la sociedad y con nuestra generación. ¿Y por qué digo todos? Porque simplemente si alguien compra una cosa robada, le permite que el ladrón tenga un negocio. Claro que sí. Pero lo que no sabemos es que ese celular que se lo compra más barato robado puede haber sido de una persona que está fallecido. Entonces, tenemos que, como Estado, a la cabeza del presidente, poner una política criminal, que no es la idea de manejar las cárceles, no es la idea de cómo le pongo más años de cárcel a una persona que ha cometido un acto delictivo, sino cómo hacemos toda una cultura de seguridad para ir previniendo que esto no suceda. Y que tiene que haber un nivel de educación en principios y valores. Tenemos que volver a la ética, tenemos que volver a la psicología, tenemos que volver a los valores cívicos para que podamos convivir en una sociedad. Ayer o anteayer yo estaba en algún lugar caminando y pasaba unas personas, digo, buenos días. Y me regresan a ver como que, bueno, este señor quiere acercarse para asaltarme. Cuando era una norma de convivencia. Entonces, si no nos tenemos confianza, si estamos autodesconfiados cada uno de nosotros, ¿cómo podemos permitir que vayamos haciendo una cultura de seguridad? Tiene que haber un desarrollo de justicia social, como se dice, y una redistribución de la riqueza. Pero no es cuestión de darles a las personas más dinero o un bono. Yo le decía el otro día a un señor candidato a alcalde, si tenemos buenos parques de recreación, eso es redistribución de la riqueza, porque él sin tener recursos va al parque que es del Estado, que es público y se divierte con su familia. Pero si el parque está lleno de hierba, si hay diferentes informes de que ahí se reúnen los marihuaneros, los delincuentes a organizar, a delinquir, entonces ¿de qué justicia social estamos hablando? Si es que los ciudadanos de una u otra forma se están quejando por la falta de medicina, eso les obliga a buscar recursos para comprar. Entonces, ahí es cuando aterrizamos, y yo sé decir, un plan de seguridad integral. Sí, por supuesto, pero usted también lo decía al inicio de nuestra entrevista, que estamos ante otro tipo también de delitos, en que no solamente es quien roba porque lo necesita, sino porque estamos ya ante el crimen organizado, que obviamente tiene otros fines, como usted mismo lo estaba recalcando inicialmente. Tal vez ante esto lo que falta también es trabajo de inteligencia. Para mala suerte, yo sé decir que esto es un atentado a la seguridad nacional, María del Carmen. Y alguien me dice, no, es seguridad ciudadana. No, seguridad ciudadana es la convivencia diaria y preventiva de los ciudadanos en una sociedad. Cuando es de la seguridad nacional es porque si el presidente y algunos legisladores hacen una denuncia de que hay narcopolítica
quiere decir que los narcóticos, los ilegales están entrando en la política, se quiere llevar el objetivo nacional permanente de democracia, ¿cierto? Si estamos hablando de que hay corrupción por todas partes y campeante, quiere decir que no estamos cumpliendo con ese gran objetivo. Entonces, por lo tanto, estos poderes supranacionales necesitan que el Estado como tal se ponga, como disculpen la palabra, en pie de guerra. Uh-huh. Cuando teníamos el COVID, nos pusimos en pie de guerra. A muchas personas no les gusta esa palabra, pero todos apoyamos para usar la mascarilla, para vacunarnos, para lavarnos las manos. Con un fin común. Teníamos un enemigo al que defendernos. Hoy tenemos un enemigo que va a seguir con su negocio. Ellos no van a parar porque es un negocio muy rentable. Y si tienen que matar, tienen que hacer sicariatos, si tienen que poner vallas a diferentes lugares para que no entre la policía o las Fuerzas Armadas, si hay que hacer reyertas en las cárceles, eso lo van a hacer porque es parte de su estrategia de crear temor, aterrorizar a la ciudadanía. Entonces necesitamos un plan de seguridad integral, que no solamente sea el poner más policías y más Fuerzas Armadas, sino que veamos, como lo ha hecho la Asamblea en la última ley que aprobaron, se endurecen las penas. Sí, se endurecen las penas, pero hoy tenemos un motín en la cárcel de Inca en Quito, que supuestamente es una cárcel no de alta seguridad, y según estaba viendo el año pasado le matan al director de la cárcel, en noviembre hay como 7 o 10 muertos, en marzo, y así sigue pasando las cosas. Entonces, yo sí creo que en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, María del Carmen, está el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Asamblea, algunos ministros, y se puede llamar a otras personalidades públicas y privadas. Ahí pongámonos de acuerdo. Con la política criminal, es decir, a ver, vamos a enfocarnos en el corto, en el mediano y en el largo plazo a volverle a la ciudadanía ecuatoriana que extraiga de su vivir diario el nivel de violencia en el que... No le estamos escuchando con claridad en estos momentos al general Wagner. La legislatura tiene su parte. Le podría pedir, general, no le escuchamos lo último que nos estaba diciendo. Lamentablemente tuvimos un corte en su señal. ¿Será que nos puede repetir acerca de pues estos acuerdos que se deberían darse a nivel de las autoridades? Así es. Nosotros tenemos una ley de seguridad pública del Estado, María del Carmen, en la que conforman el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Es el más alto organismo de asesoramiento al presidente de la República en cuanto a seguridad. Ahí está el presidente de la Asamblea, el presidente del Estado, ahí está el presidente de la Corte Nacional de Justicia y otro tipo de autoridades. Todos ellos tienen que conocer, como tú bien lo dices, María del Carmen, cuál es la situación, cuáles son las causas, cuál es la situación de información que se vuelve inteligencia, para una vez decir, esto nos está pasando a los ecuatorianos. Todos, a ver, yo de la Asamblea voy a poner leyes, yo de la Corte Nacional de Justicia voy a poner que los jueces funcionen bien, que no se corrompan, que los fiscales funcionen. Yo, presidente de la República, pongo la política criminal, yo voy a dar los recursos, vamos a fortalecer Fuerzas Armadas, vamos a fortalecer la educación. Eso es un plan de seguridad integral que nos permite involucrarnos a todos. Pero si mañana la Asamblea dice es problema del Ejecutivo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia dice es problema del Ejecutivo. No, el problema ahora es de todos. Y en ese plan de seguridad integral nacional, que como digo está amenazándose la seguridad nacional, se van a decantar en diferentes planes y acciones y políticas para que, incluido tú y yo, María del Carmen, nos digan qué tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Se me ocurre, como decía hace un momento, saludémonos. Comencemos a pensar cómo vive el vecino de al lado, cómo vive el otro, qué le saludamos, qué le ayudamos a la persona de tercera edad, qué cedemos el asiento, qué estamos evitando comprar cosas robadas, qué puedo llamar al 911 a denunciar que ahí hay un carro sospechoso, que llega a las 3 de la mañana un camión con contrabando, o que por ahí están unos cuantos jóvenes fumando droga y en la esquina hay uno que está sospechoso, que está vendiendo y que quiere estar cerca de la escuela para... Ahora ya inclusive hay sicariato en las escuelas y en los colegios. Así es terrible. O sea, hemos llegado a un alto nivel de violencia, María del Carmen, que creo que ya no es solamente ver las noticias y decir, hoy han muerto solamente en la cárcel del Inca una persona, antes eran 130, vamos mejorando. No nos debería pasar eso.
Además No que es general, disculpe que le interrumpa, es preocupante ver que muchos de los sicarios son niños, porque son niños de 15, 16 años, que obviamente ya forman parte de estas bandas criminales, con sangre fría absolutamente van y liquidan a su objetivo, porque eso es lo que ven en otro ser humano, es simplemente un objetivo. Así es, María del Carmen. El narcotráfico, esos grandes carteles de la droga que han visto un buen negocio rentable después de las armas del tráfico de drogas, porque hay una demanda mundial y hay una oferta en nuestros dos vecinos, ven por dónde es la parte más débil. Un ladrón cuando nos va a robar en la casa ve la parte más débil de la casa. Uh-huh. Y en este caso le vieron al Ecuador como un país debilitado. Nos dejaron en 15 años un país, como yo he dicho, en la indefensión. Quisieron desaparecer Fuerzas Armadas, quisieron desaparecer policía, quisieron desaparecer, metieron la mano en la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el crimen organizado? Allá nos vamos. Y en el caso de los delincuentes criollos que se decidió, aquí en el Ecuador dicen, ¿quién es la persona más débil? El joven, que tiene 14, 15 años, que en la pubertad anda pensando en que contra él no pasa nada, que él puede hacer todo lo que él quiera y todos sus sueños, que no tiene todavía su personalidad y su carácter consolidados, que más o menos es a los finales de los años 20. Entonces, ese es el caldo de cultivo. Y los jóvenes ilusionados, tal vez hasta gratis, dicen, por juego, oye, anda, mátale a esa persona, y él coge la pistola porque le dieron, se siente dueño del mundo y va, lo hace. Ahí es donde hay la debilidad. Por eso vuelvo a repetir, María del Carmen, ¿dónde está el control de papá y mamá? Para mala suerte, hoy trabajamos, pero también ¿dónde está la educación de los colegios? ¿Dónde está el control que tenemos que hacer para formar nuestra familia? La base de la sociedad ecuatoriana es la familia. Tenemos que fortalecer la familia para evitar que los jóvenes sean rápidamente capturados por estos delincuentes que no tienen escrúpulos. ¿Qué ha pasado, María del Carmen? Con esto termino esta partecita. ¿Cuántos de los grandes capos están presos? Están presos los jóvenes que de 15, 16 años que les cogieron con el arma, los que transportan la droga. Pero tenemos que ir, como tú decías, con inteligencia a capturar a los grandes capos. Y si, como estamos viendo en las cárceles, no pueden ser rehabilitados, claro, pues entonces digamos sí a la extradición, porque si le tienen miedo a la extradición, como pasaba en Cali y en Medellín hace muchos años, pues creo que va a ser la única solución. Pero no podemos estar todos los días en la televisión. Ha habido un motín. No es motín, es una pelea entre ellos. No debería haber pelea entre ellos. Pero ya hicimos la reacción y ya tenemos controlado la cárcel. Nunca debería haber salido del descontrol los presos, María del Carmen. Usted ha tocado ese tema. ¿Qué tan importante entonces es el tema de la extradición que va a estar planteado justamente en la próxima consulta popular? María del Carmen, yo creo que fundamentalmente cuando pasaba esto con los grandes carteles de allá de Cali y Medellín, tenían miedo los colombianos, estos delincuentes colombianos, porque la ciudadanía colombiana es muy buena, y decían, prefiero morir en Colombia que estar en una cárcel en los Estados Unidos o en alguna otra parte. Y si nosotros estamos viendo que no tenemos la capacidad de poder rehabilitarles, porque no es cuestión de que vaya a la cárcel. El señor, por poner un ejemplo, Chapo Guzmán, que hoy está en los Estados Unidos, la idea no es que esté 40, 50 años preso, sino que ese periodo de tiempo le permita pensar, analizar y rehabilitarse en sus acciones delictivas que cumplió. Pero hoy estamos viendo de que hemos perdido soberanía en las cárceles. ¿Por qué? ¿Quién manda en las cárceles? Los Latin King, los nietas, los choneros, los choniquilers, ellos son los que están mandando en las cárceles. No es el Estado. Cuando el centro de detención es parte del Estado ecuatoriano, y quien debe tener soberanía y control es el Estado ecuatoriano. Entonces tenemos que buscar cómo hacerlo. Y si hoy podemos capturar a 5 o 6 personas que sean los capos, que hoy les han puesto inclusive mayor cantidad de pena en estas últimas reformas que hubo al Código Orgánico Integral Penal, y no los podemos rehabilitar, y alguien los pide del exterior, pues que se vayan a que cumplan la condena, el delito que han cumplido en otro lugar. No es que simplemente a todos los ecuatorianos nos van a extraditar. Ellos tienen que haber cumplido un delito pesquisable en otro país. Por eso nos dicen, vea, el señor aquí va a ser juzgado porque aquí
en Israel, en China, en cualquier otro país, tiene este delito y vive en su país refugiado. Pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Por qué muchas de las personas se oponen a la extradición? ¿No será que también el dinero robado en la corrupción en el Ecuador de los últimos 15 años o de siempre, que está en los bancos de los Estados Unidos, que ha sido blanqueado allá, que es un delito, voy a poner en los Estados Unidos, es un delito pesquisable en los Estados Unidos el tener dinero que no se sabe su procedencia? Entonces es posible que como aquí van a la cárcel, les ponen 4 o 5 años, el Código Orgánico Integral Penal le dice 60% salgan nomás libre, pero no devuelve nada. En los Estados Unidos está el caso del ex fiscal. Para ir al juicio, creo que tuvo que poner $12 millones. Así es, y justamente ese tipo de situaciones es la que pone en duda ciertos discursos de determinados personajes políticos que van en contra de algo que sí realmente es definitivamente necesario en nuestro país. Debo cerrar esta entrevista general, pero le ruego una respuesta corta con relación a el tema de la cárcel de El Inca. Usted lo decía, no es una cárcel que se considera de alta peligrosidad, y sin embargo hemos visto pues lo que ocurrió, usted lo dijo, en el mes de noviembre, después el sicariato en contra de su recién posesionado director en el mes de diciembre, ahora este nuevo amotinamiento que deja como resultado un recluso muerto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se logra controlar esa cárcel, por ejemplo? Precisamente porque el sistema de rehabilitación social no funciona. Y no funciona porque las leyes no permiten que realmente las personas, se graduaron recién una serie de guardias penitenciarios, ya tenemos el doble, como 3,000, pero que para mala suerte son corrompibles, por ponerlo así. Porque las armas que entran no entran volando. Así es. ¿Cierto? Entonces alguien se está corrompiendo. Y la ley no permite que entre la policía, la ley no permite que entre las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que para eso está el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, decir, a ver, ¿qué hacemos? Porque también tenemos derecho los ecuatorianos. El tener una noticia en la televisión o en la radio de que han asesinado a otras personas me da miedo. Posiblemente yo tengo más recelo y me va dañando mi salud. Yo que soy bueno, porque esa noticia me llama la atención. Entonces estamos fallando en el sistema de rehabilitación. Tenemos que hacer un sistema, y yo lo he dicho, si es que ya se nos ha salido de las manos y no lo podemos hacer, busquemos, así como estamos buscando inteligencia y apoyo del exterior, busquemos otras personas, otros países que tienen experiencia, que han podido dominarlo, y por último, si no, privaticémoslo. Capaz que la parte pública no funciona para controlar las cárceles, posiblemente la parte privada, pero también rogamos, y ahora le pido yo al señor presidente y al señor del SNAI, no puede ser que haya una cárcel con 1,400 personas en el centro de una zona poblada del Quito, una zona muy poblada que es el Inca. Es como algún rato decía yo, ahora hay que ir a hacer turismo en la Tacunga, no para comer chuchucaras y ayuyas, sino para pasar viendo la cárcel. ¿No? ¿Que a quién se le ocurre hacer una cárcel en un lugar por donde pasan 50,000 o 60,000 carros diarios? Esas cárceles tienen que estar alejadas, aisladas, que nos permita tener el control, que nos permita que los ciudadanos que están ahí rehabilitándose por haber cometido un delito realmente tengan rehabilitación. Entonces, algo se ha hecho, ya creo que se ha hecho por ahí un censo, seguimos teniendo indultos posiblemente, personas que salen, pero si todos los días estamos capturando 3 bandas, 4 bandas, 100 personas, 200 personas, entonces se va a volver a llenar. Pero están 2,000. Así y seguimos creciendo. Entonces, la situación vuelve a lo que había dicho al inicio María del Carmen, con esto termino. Tenemos que bajar a las personas ecuatorianas el nivel de violencia y comenzar a pensar en una cultura de seguridad que nos diga que hay que respetar la norma y la ley de convivencia pacífica. Es la única forma que al corto, al mediano y a largo plazo nos va a pacificar el Ecuador, María del Carmen. Usted lo dijo, un plan de seguridad integral, y para esto hace falta un trabajo interinstitucional, no a corto ni a mediano, sino a largo plazo. Es posible, ocurrió en Medellín, ¿por qué no aquí en nuestras ciudades, en nuestro país? Le quiero agradecer nuevamente al general Wagner Bravo, experto en seguridad y ex jefe de Estado Mayor del Ejército, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, María del Carmen, a todos quienes nos escuchan. Una buena tarde, con frío, para un
té caliente o un chocolate como los quiteños. Gracias. A seguir su consejo entonces. Gracias.